Reporte 100. Para analizar lo que está pasando en el Perú, está con nosotros el internacionalista Jesús López Almejo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada esta mañana. Hola Juan Carlos, muy buenos días, gracias por la invitación. Sí. Estoy contento de estar en tu programa. ¿Qué pasa en Perú? ¿Por qué tanta inestabilidad en la presidencia? Porque lo que se está viviendo actualmente es una consecuencia de lo que se arrastra desde 1993 con, digamos, la herencia de Alberto Fujimori, que justamente diseña el que el Congreso pueda destituir por cuestiones incluso de índole interpretativo, como la insolvencia o la incapacidad moral, de acuerdo al artículo 113 constitucional, y a criterio del partido o de la alianza de partidos que tengan mayoría a un presidente. Entonces, ellos pueden determinar quién es insolvente o quién es incapaz moralmente, lo que se entienda por eso, sí, para poder frenar, digamos, el auge político de un presidente, de tal suerte que tienen los presidentes más entretenidos en defenderse que en elaborar o proponer políticas públicas que se puedan materializar con enfoques centrados en la sociedad, Juan Carlos. Sí. ¿Qué pasó con Pedro Castillo? ¿Por qué fue destituido? ¿Por qué fue echado de la presidencia? Bueno, en el caso de Pedro Castillo hay que decir que hay muchos elementos que juegan en su contra. Sí. Desde que es un profesor y no un individuo con una historia política o con un fogueo político que prácticamente sorprendió a todos y cuando nadie se lo esperaba gana, pasa a la segunda vuelta y en la segunda vuelta derrota por mínimos a Keiko Fujimori. Entonces la campaña de Keiko Fujimori se centra en decir que se prefería a un gobierno corrupto que a un gobierno comunista, dando a entender que Pedro Castillo era comunista. Después, cuando queda, digamos, el gobierno dividido, Pedro Castillo no tiene mayoría en el Congreso, y ahí viene lo importante, un Congreso de 130 congresistas, en donde la mayoría es de la coalición opositora, que se dedicaron literal a bloquear toda iniciativa de Pedro Castillo, a bloquear también cualquier tipo de paso que diera adelante que le permitiera legitimarse. Y entonces Pedro Castillo enfrentó su tercer moción de censura, o lo que el término que utilizan en Perú para llamarle juicio político, el tercer intento de vacancia por parte de ese Congreso, que por cierto, Juan Carlos, últimamente, pues en el último año no lo dejaron salir del país, es decir, para incluso eventos en donde Perú está comprometido a viajar, ¿no? Alianza del Pacífico, etcétera, etcétera, no dejaban salir porque decían existía el riesgo de que Pedro Castillo ya no regresara pues a Perú. Sí. De tal suerte que lo que hizo Castillo fue, en un arrebato de histeria, de miedo, y también me imagino yo que de mal asesoramiento, termina por disolver el Congreso, que ojo, también el presidente, de acuerdo al artículo 134 constitucional, sí está facultado para disolver el Congreso. Sin embargo, es tanto el descrédito en la narrativa de la alianza opositora peruana, que terminaron por ver como algo ilegítimo e ilegal lo que hizo Pedro Castillo, y le empezaron a nombrar el autogolpe de Estado de Pedro Castillo para poderlo acusar de sedición, de irrumpir el orden y también de desobediencia a la Constitución. Sí. Es decir, cosas que finalmente llevan a anularlo. Cuando a mí me preguntan, ¿y ahora qué sigue? Yo respondí a dos cosas. Una, habría que ver de qué lado se ponía el ejército, y dos, habría que ver de qué lado se ponía en la calle. El ejército se puso del lado de la oposición, pero la gente, por lo menos aquellos que le votaron, aquellos que no están de acuerdo con, y que ven, como lo vemos desde afuera, cómo la oposición se encargó de ir desgastando en este año y medio que duró la presidencia de Pedro Castillo,
pues la calle ya está hablando y han hecho que, esto que decían ustedes en la cápsula de la introducción, que Dina Boluarte, que parece que es una especie de Lenin Moreno en versión mujer y en versión peruana, Lenin Moreno, aquel que traicionara a Correa, como vicepresidenta, asumiera la presidencia y luego dijera, en lugar de convocar elecciones, dijera, yo voy a cumplir hasta julio del 2026, pero finalmente ayer en ese discurso de la Nación dice, bueno, en 2024 vamos a programar elecciones para que todos estemos tranquilos y todos estemos contentos, pero parece que la gente no le va a aguantar, digamos, el ritmo hasta 2024. Sí, ¿cómo entender las reacciones de Lula de Brasil y de López Obrador de México? Lula dio la bienvenida a Dina Boluarte y reconoció la destitución de Pedro Castillo, y el presidente López Obrador criticó el rechazo y la hostilidad hacia Pedro Castillo, lo que le llevó a tomar decisiones que la derecha de su país utilizó para destituirlo, e inclusive México ofreció, bueno, más bien aceptó una petición de asilo de Pedro Castillo que no se logró concretar porque fue detenido antes de que llegara a la Embajada de México en Perú. ¿Por qué Lula apoya a Boluarte? ¿Por qué López Obrador de alguna manera apoya a Castillo? Qué interesante pregunta, y la verdad celebro que la hagas, porque esto da pie a contrastar primero aquellos enfoques que dicen que Lula y López Obrador son lo mismo, cuando claramente, por mucha fama que tenga Lula, no es el caso, y aquellos que dicen que Lula va a desplazar en el liderazgo latinoamericano a López Obrador, y yo he defendido que no es el caso, y no es el caso por lo siguiente. Lula se vio reflejado, Juan Carlos, en la posición que tiene Pedro Castillo, y se ve reflejado porque tampoco tiene mayoría, es decir, ganó a duras penas la elección en contra del presidente Bolsonaro. Lula va a llegar bastante debilitado a la presidencia brasileña, para nada se va a parecer a lo que hizo a inicios de este siglo, y entonces el criterio con el lawfare, hay que decirle a la gente que nos está escuchando, que el lawfare es justamente la judicialización de la política, pero también puede ser visto como la politización del poder judicial. En este sentido, se cae el mito de que el ámbito jurídico es objetivo en la impartición y en la procuración de la justicia, porque finalmente para los temas de juicios políticos no impera los criterios de los jueces, sino impera el partido que tenga mayoría, y no importa lo que tenga que argumentar. Si al momento de votar en un juicio político que el presidente en turno tiene que irse, lo echan. En el caso brasileño particularmente, ya se lo hicieron a Dilma Rousseff en 2016, la echaron con cualquier pretexto, y el su vicepresidente Temer, que por cierto está en la cárcel, terminó justamente con acuerdos con la oposición, legitimando el que echaran en un juicio político a Dilma Rousseff, y la pudieron echar porque tenían mayoría. Ahora Lula da Silva enfrenta un escenario muy parecido, en donde gana la presidencia a duras penas, pero llega sin la mayoría, es decir, la alianza opositora, que por cierto en Brasil todavía hay congresistas de aquellos que votaron en contra de Dilma Rousseff, que podrían en unos meses más, o en un año, no doy más, año y medio quizás, que podrían intentar también destituir a Lula da Silva. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un Lula tratando de mandar un mensaje al interior de Brasil, diciendo, miren, yo soy institucional, lo que me parece una especie de suicidio político, porque al legitimar lo que le hicieron a Pedro Castillo, pues de alguna manera también da luz verde a lo que le pueda pasar a él mismo en Brasil. En el caso del presidente López Obrador, se tiene la experiencia de haber ayudado, es como el líder regional que ha logrado que haya orden, por ejemplo, en Ecuador, cuando Lenin Moreno empieza una persecución brutal en contra de sus excompañeros de partido y exaliados políticos de Alianza País, del grupo fuerte de Rafael Correa, unos entre 10 y 15 de ellos, tanto funcionarios de primer orden, que fueron parte del gabinete de Correa, pero también funcionarios de segundo o tercer nivel,
literal, Juan Carlos, corren a la embajada mexicana en Quito y ahí se refugian unos meses. México les concede asilo político. En el caso de Bolivia, recordarás cuando destituyen a Evo Morales, que finalmente también corre peligro su integridad. México no solamente, y eso fue lo que se vio espectacular, México no solamente apoya a Lucho Arce, que era ex ministro de Economía, y al expresidente Evo Morales, sino además recibe también como entre 10 y 15 funcionarios de altísimo nivel del gabinete justamente de Evo Morales en la Embajada Mexicana en Bolivia, de tal suerte que el gobierno golpista de Yanine Áñez termina por declarar la persona non grata y prácticamente la echan a la embajadora, pero no pueden entrar a la embajada a pesar de que la tenían rodeada como de película, centenares de policías y de militares bolivianos que respondían a los intereses del gobierno golpista que alcanzó a gobernar o a mal gobernar Bolivia por un año, que México finalmente hizo la diferencia para que Bolivia pudiera tener de regreso al movimiento al socialismo, es decir, al MAS, con Lucho Arce, que desde México preparó campaña, al volver gana la elección, arrasa la elección, y bueno, ya sabemos la historia. En el caso peruano, Pedro Castillo sabía que el único en este momento con capacidad para ayudarle era el presidente López Obrador a resguardar su integridad, pero porque además el presidente López Obrador es de las pocas voces, ahora ya lo hace Petro también, pero Petro hace un año no era presidente. López Obrador viene denunciando discriminación y viene denunciando también el bloqueo selectivo, de tal suerte que bueno, ahora ya el gobierno de Dina Boluarte, que me parece que es ilegítimo porque surge también de una ilegitimidad de un Congreso que destituye al presidente Castillo, pero un Congreso previamente disuelto, solo que con la ventaja de que la policía y el ejército peruano se pusieron de su lado, llaman a Pablo Monroy, el actual embajador mexicano en Perú, para extrañarse por lo que ellos dicen, la injerencia del presidente López Obrador, el presidente mexicano, en los asuntos internos, y podría interpretarse de esa manera. Sin embargo, recordar que México tiene una muy fuerte tradición de asilo, y lo que estamos viendo pues a ojos claros, que efectivamente hay una persecución política en contra de Pedro Castillo, para mandar un mensaje muy fuerte a aquellos lobos solitarios que como Castillo llegan al poder, pues de que prácticamente no tienen chance de aspirar al poder, a menos que quieran enfrentarse a los escenarios que se está enfrentando Pedro Castillo, Juan. Sí, Jesús López Almejo, investigador de CONACYT nivel 1, titular del canal de YouTube Tu Profe de RI, internacionalista. Muchas gracias por tomar esta llamada y explicarnos lo que está pasando en el Perú. ¿Cómo te seguimos en redes, profesor? Al contrario, muchas gracias, Juan. Pues en el canal de Tu Profe de RI, y también estamos ahí en Twitter con el @JJLópez_Almejo, en donde estamos interactuando justamente con ese tipo de análisis, Juan. Muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta pronto. Reporte 100.